Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, los estudiantes de ingeniería reconocen la belleza de lo bien hecho, porque saben que es muy feo una solución errónea ante la belleza de una fórmula exacta. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la cantidad de números primos que tiene una cifra leída. La idea entonces es leer un valor numérico, una cifra, y luego preguntar por cada dígito de esa cifra cuál es primo. Y al final contar entonces cuántos primos tiene la cifra. Entonces se plantea la solución en un programa de 68 líneas. En la línea 5 importamos la librería foundation.h. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se definan la clase, se instancian objetos de esa clase para poder usarla. Entonces los objetos reutilizan la misma clase, pero serán diferentes entre sí, ya que los atributos de cada objeto son distintos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se define, o mejor, se programa cada función declarada en la interfaz. O sea que en la interfaz se define la estructura y en la implementación se programan las funciones. Veamos la interfaz. Estaba entre la línea 7 a 10, entre las directivas @interface y @end. En la interfaz damos nombre a la clase como cantidad de números primos, seguida de dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase NSObject. Esta es una de las clases principales de Objective-C. Aquí vamos a crear los atributos de este objeto. Entonces simplemente vamos a declarar de tipo entero una variable llamada dígito. Esta variable se usará o se podrá acceder a ella por medio o en cualquier método de la implementación. Esto entonces permite programar así las funciones. Entonces observe que depende del programador saber qué variable puede ser definida como atributo y cuál puede ser declarada como local de una función. Entonces vamos ahora a declarar las funciones de esta clase. Entonces para eso en la misma interfaz vamos a definir la función ejecutar. Entonces vemos que para declarar funciones en Objective-C primero se indica el nivel de la función, con menos indicamos métodos de instancia, luego el tipo de dato que retorna. Entonces aquí en la línea 8 declaramos de tipo booleano, o sea que retorna un valor booleano. La función es primo, este es el nombre de la función, y por último los parámetros que recibe. Esta función es primo, recibe un parámetro de tipo entero en la variable n. Entonces la función es primo lo que va a hacer es recibir un número y determinar por medio de su programación si ese número es primo o no. Si es primo retornará verdadero, si no es primo retornará falso. Ahora declaremos la otra función. Entonces en la línea 9 vamos a declarar la función ejecutar. Entonces también será un método de instancia. Luego vemos que este método no retorna datos. El retorno es vacío, void. El nombre ya dijimos que es ejecutar, y esta función también recibe un parámetro de tipo entero llamado número. Con esto queda definida la interfaz con dos funciones y el atributo de dígito. Entonces ya el compilador sabrá el tamaño de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase cantidad de números primos. Veamos ahora la implementación. Estaba entre las directivas @implementation y @end. Líneas 12
a 57. En la implementación lo que se hace es, ya dijimos, programar las funciones. Hay una función especial, líneas 13 a 17, esta es la función init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Entonces en este programa, en la línea 15, vemos que se inicializa dígito a 0. El constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase cantidad de números primos, o sea en la línea 64. Veamos la función exprimo entre las líneas 18 a 31. Vemos que esta función ya retorna un booleano y recibe un valor de tipo entero n. Le invitamos a visitar la tutoría número primo en TurboC. Allí se explica más detalladamente esta función, que ya dijimos, retorna entonces verdadero si el valor n es primo o falso si no lo es. Veamos la función ejecutar, línea 33 a línea 56. Esta función también recibe un número. Y entonces lo que se hace en esta función es crear primero un puntero que se va a usar para invocar la función exprimo. Entonces recuerde que la idea es leer un número y dígito por dígito saber cuál es primo o no. Entonces el número vamos a determinar si es mayor o igual a 100, entonces vamos a hallar el dígito de la centena, simplemente dividiendo entre 100. Y luego se invoca a la función exprimo enviándole el dígito. Aquí vemos que esta invocación se hace en una sentencia condicional, como retorna verdadero o falso. Cuando retorne verdadero, en caso de ser ese dígito un valor primo, se imprimirá por pantalla este valor, usando la función nslog que muestra información por pantalla. Luego número en la línea 42 se actualiza con módulo 100, es decir, se halla el residuo. Entonces, por ejemplo, si el número es 725, imprimirá que el 7 es primo y luego el residuo quedará en 25 para hallar los otros dos dígitos, el 2 y el 5, y saber cuáles son primos. Y mire que es lo mismo para las decenas. Si el número es mayor o igual a 10, se halla dígito, se invoca la función exprimo y se imprime en caso de retornar verdadero. Y se halla el módulo 10 para hallar el último dígito de la unidad. Usted también puede visitar la tutoría cantidad de números primos en TurboC. Allí se explica mejor este programa que también tiene internamente la función exprimo. Con esto queda definida la implementación y la interfaz, o sea la clase cantidad de números primos. Para usar esta clase en otro archivo es conveniente entonces programarla en toda la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos para evitar copiar y pegar todo el código fuente. Veamos entonces la instanciación de objetos de esta clase. Entonces entre las líneas 59 a 68 en el main. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, línea 61 a 63, creamos una variable número que recibe un valor por parte del usuario. Esa será la cifra total a la que hay que hallarle los primos. Antes de enviarle esta variable a la función ejecutar, debemos crear un puntero, o sea un puntero que va a apuntar a un objeto de la clase cantidad de números primos. Entonces línea 64 con asterisco le damos nombre al puntero llamado obj. Y para instanciar un objeto de esta clase, primero se reserva memoria a la clase cantidad de números primos invocando a la función alloc. Y luego a esa memoria reservada le invocamos init, que es el constructor por defecto. Con eso ya obj apunta a un objeto de esta clase y ya se podrá usar. Entonces en la línea 65 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido de la función, en este caso ejecutar, y le enviamos el parámetro, o sea la variable número. Cada parámetro irá separado con 2 puntos. Recuerde que los parámetros pasan por referencia ya que obj es un puntero.
Con esto el compilador va de la línea 65 a la línea 33 y continúa con el programa. Ya sabemos que en ejecutar es donde se invoca la función exprimo. Relays línea 66 es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar la cantidad de números primos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos